un torpísimo golpe de Estado tomando el poder y lidiando contra un enemigo que no sabían cómo manejarlo. Las declaraciones de Gómez Centurión reavivaron una llama que nunca terminó de apagarse en la sociedad argentina. Un periodo de fuerte convulsión a nivel político y social que dejó miles de muertos y desaparecidos, pero también instaló un debate que no termina de cerrarse. La grieta de los años 70. Un golpe brutal que asaltó el poder de un gobierno constitucional y que se instauró en el país para robar, para violar, para torturar. Se cuenta una sola historia y se elimina de la memoria colectiva a 17.382 personas, de las cuales 1.094 fueron asesinadas. Las víctimas del terrorismo también son víctimas de dictadura. Comenzaron la guerra a los montoneros, pero creo que los militares estuvieron muchísimo peor porque tenían el poder. Se recomienda a todos los habitantes el estricto acatamiento a las disposiciones y directivas que emanen de autoridad militar. Hubo terrorismo y hubo terrorismo de Estado. Y para el gobierno de Alfonsín ambos eran responsables, pero tenían un grado de responsabilidad distinto. Es cierto. Los militares están presos. Ahora los otros no solo están sueltos, sino con pensiones. Pero siempre fueron los buenos, que vinieron a tiempo para salvar, para traer el orden, para perseguir a los que eran malos. La vez de la función de ese poder político pusieron en marcha el proceso de reorganización nacional. Yo después de 40 años pude declarar. Tuve que esperar 40 años para poder declarar. A mí me parece una barbaridad. No hubo guerra, hubo verdaderamente una cacería, un exterminio secreto utilizando todo el poder del Estado. Una guerra que para mí no debió existir. Eso fue una guerra nefasta, no tenga ninguna duda. Donde no tenga duda que se pasaron los militares, pero no tenga duda que se pasaron los otros también. Porque los terroristas le ponían una bomba sin preguntarle quién era. Hay algo que los militares sí podrían hacer y es, al menos, si no quieren autoincriminarse, decirle a la sociedad: contribuimos a causar mucho dolor, lo sentimos, lo lamentamos y sería un paso adelante. En nuestro país han desaparecido personas. Esta es una tristísima realidad. La verdad y lo cierto es que la CONADE decía que eran 7.000. Un estudio que había empezado a hacer el kirchnerismo el año pasado no solo dijo que no eran 7.000, sino que eran 5.500. No se sabe el número. No se sabe. Porque sus compañeros de armas los mataban en secreto, en silencio. ¿Cómo podemos saber el número? Pero mientras sea desaparecido no puede tener ningún tratamiento especial. Es una incógnita, es un desaparecido. No tiene entidad. La angustia sigue, porque no se pudo cerrar, no se pudo enterrar, no se pudo estar al lado del desaparecido. Bueno. Aldo, buenas noches. Espero que sean buenas noches. Y acá es un programa que esperemos que sea lo mejor, que salga lo mejor. Estamos descubriendo de alguna manera, armando un rompecabezas. ¿Cómo vivió esta semana desde su óptica, no? Donde se empiezan a hablar de los 70. Bueno, esa es una asignatura que tenemos pendiente, ¿no es cierto? De tratar de recuperar la memoria. No todos tienen memoria y la memoria es parcial en estos momentos en la Argentina. Acá Fernanda Mejide decía que los militares hablaran. Los militares no pueden hablar. Porque si hablan, los juzgan. Los guerrilleros son impunes. Todos los que estuvimos en aquella época en el ejército, cualquier cosa que digamos, sirve para que nos llame de la justicia. Así que no podemos hablar. Es imposible hablar. Hablan los terroristas, porque están todos amnistiados. Además, eso que pidió Fernández Mejide lo dijo Balsa. Y fue una guerra. Ayer acá Gil Lavera dijo que no fue guerra. Bueno, el tribunal del cual forma parte dice precisamente que las circunstancias, el contexto, crearon las circunstancias de una guerra revolucionaria, lo dice el tribunal. Y dice más, dice, si no se hubiera dado ese contexto, los hechos investigados probablemente no hubieran tenido lugar. Pero además dicen que hay guerra a los montoneros. Porque en el año 89
antes de que Menem los indultara, les hizo firmar un compromiso que se llamó Compromiso Solemne por la Pacificación y Reconciliación Nacional, sustentadas en la justicia social y la autocrítica nacional. Se firmó en Luján, en la Basílica de Luján, frente al cardenal, al monseñor Oñanovich. Y dice cosas muy interesantes. Primero dice que la Argentina durante décadas estuvo en un contexto de guerra civil intermitente. Después dice que la verdad histórica es que no hay absolutamente ningún sector libre de culpa y de errores por los violentos enfrentamientos políticos. Y por último dice, la pacificación nacional es un requisito indispensable para que existan las condiciones que permitan suturar las heridas del cuerpo nacional. ¿Quién firma? ¿Quién? Firmenich, Perdía, Vaca Narvaja, Videgain, Irma López y sigue la lista. Y bueno, no Firmaron importa, todos. igual la versión de ellos justamente es la que tenemos que revisar todos. Pero por otro lado, le pregunto, Rico, usted que es militar, ¿en una guerra es una regla permitida que una parte de los dos bandos desaparezca y tire al río los cuerpos? Yo no soy militar, no tengo grado ni empleo militar, no tengo estado militar, yo he sido dado de baja del ejército. Así que no tengo. Bueno, que tiene formación militar, disculpe. Sí, por supuesto, soy un soldado. Bueno, pero ¿qué, Y de lo siempre que me he estoy comportado preguntando? como un Usted está hablando soldado, de una guerra. lo he demostrado en combate, contra los guerrilleros y contra los ingleses. Pero ¿escuchó mi pregunta? Está bien, le digo, mire, ¿puede hacer un poco de doctrina? Mire, en las operaciones militares, normalmente las operaciones militares, los objetivos se marcan en términos de terreno. Defienda esta colina, defienda esta altura, proteja a este pueblo. Excepto en dos operaciones. En la persecución y en la guerra contra fuerzas irregulares. En esas dos operaciones, el objetivo no es el terreno. El objetivo es el soldado enemigo. Y es particularmente difícil en las operaciones contra fuerzas irregulares, que fue la guerra contra la subversión, que no comienza con el proceso militar. Ojo, no lo estoy defendiendo, pero no lo voy a defender al proceso militar, ¿eh? No, de todos esos generales, no tengo ninguno en la galería de mis héroes. Yo les rehusé obediencia. Yo les rehusé obediencia a todos ellos. Con una particularidad de las operaciones contra fuerzas irregulares. El terreno es la población. La guerra se lleva en el mar, inmerso en la población. ¿Sabe por qué los guerrilleros perdieron la guerra? Porque la población no los apoyó. Igual perdimos todos, ¿no? Sí, perdimos todos, pero no, porque yo le puedo dar también testimonio de muchos guerrilleros, revolucionarios insignia, incluso cubanos, donde dicen concretamente, menos mal que no ganamos, porque hubiéramos transformado a toda América del Sur en una sierra maestra y hubiéramos transformado todo en Cuba. Aldo, que se vuelva a hablar de estos temas, ¿habla de una herida que no está cerrada? No, no está cerrada porque lamentablemente, como bien lo dijo Victoria Villarruel, acá han privilegiado a los subversivos. Y, ojo, no estoy defendiendo tampoco las desapariciones, ¿eh? Pero detrás de todo eso hay un chorro de dinero. Hay más de 2.000 millones de dólares pagados en indemnizaciones y demás hierbas. Que ese es el grave problema que tiene este gobierno y que tiene a Bruch, y a Bruch intenta ocultarlo. Y tendría que hacer dos cosas ese gobierno. Primero, abrir al público y a los investigadores los archivos de la CONADEP y de la Secretaría de Defensa de Derechos Humanos. La hermana del soldado Luna, muerto en Formosa, se presentó a la Secretaría de Derechos Humanos para preguntar, porque hay muchas razones, hay muchas sospechas de que los que mataron a su hermano cobran indemnización. Cobraron indemnización y cobran jubilaciones. Le dijeron que no se lo podían dar porque era información sensible. Pero además es responsabilidad del señor Abruj y del presidente Macri, si es que realmente quiere la verdad, que se transparente y se publique quiénes son los que cobraron indemnizaciones y por qué cifras. Porque hay más de 2.000 millones de dólares en juego. A ver, un minuto. Vicky. Bueno,
Como ustedes saben, para mí es un tema muy sensible. Voy a tratar de la forma más tranquila que puedo explicar algunas cosas. Primero, las indemnizaciones se cobran en virtud de leyes que fueron impulsadas por distintos poderes ejecutivos, entre ellos el menemismo, y no es a guerrilleros por el hecho de ser guerrilleros. La indemnización la cobran aquellas personas que estuvieron detenidas de forma ilegal a disposición del Poder Ejecutivo, un Poder Ejecutivo que había sido tomado por asalto, o sea que era un poder, quien ejercía el Poder Ejecutivo no estaba elegido por el pueblo, sino que era un gobierno de facto. Estaban a disposición del Poder Ejecutivo, significa que tampoco había demasiadas posibilidades, como ustedes entenderán, de tener una defensa justa. Quienes cobran indemnizaciones estuvieron detenidos de forma ilegal y clandestina. Quienes cobramos indemnizaciones somos hijos de desaparecidos y recuperamos nuestra identidad en algún momento de nuestra vida. En mi caso fue hace 12 años. Esos son los que cobran indemnizaciones, porque si no, se dicen muchas cosas que terminan siendo pagadas y que parecen que lo que quieren es tapar otras cosas. Digo, se cobran indemnizaciones en virtud de ese concepto. Después uno puede discutir o no discutir el accionar político-militar que algunos jóvenes, algunas personas tomaron, o la decisión que tomaron. Pero aparte en los pienso 70. en vos, ¿qué culpa tenías? Una bebita que nace. Eso era lo que iba a decir, digo, claro. en ninguna guerra, digo, para responderte, en ninguna guerra está permitido que uno de los bandos pueda robar a los hijos de aquellos que están persiguiendo y además criarlos como propios, ¿no? Y esto está parte demostrado en la justicia argentina. Hay jurisprudencia sentada donde queda claro que es un plan sistemático la desaparición y apropiación de niños, como también queda claro que la desaparición de personas fue un plan sistemático. Otra cosa que quiero recordar es en el año 76, cuando los militares toman el gobierno por la fuerza de forma ilegal e ilegítima, esas organizaciones armadas habían mermado. Digo, no hacía falta lo que hicieron, sino era con el objetivo que finalmente se descubrió con el tiempo, que era ponerle un pie arriba de la cabeza del pueblo para llevar adelante otro modelo. Es cierto que en eso algunos perdieron. Hoy muchos militares, y esto tiene que ver con la lucha del pueblo, están siendo juzgados, están presos, condenados a cadena perpetua por el delito de genocidio. Y también lo que quiero decir es el señor Rico dijo que no tiene a ningún general en la galería de sus héroes, pero sin embargo fue cara pintada y atentó contra la democracia. Democracia que después usufructó presentándose como candidato y ganando intendencias, pero atentó contra la democracia, contra esa democracia que nos costó conseguir para defender a esas personas que dice no tener en su galería de héroes. Doctora. Yo quiero aportar algo. La mayor cantidad de víctimas del terrorismo asesinadas por las organizaciones armadas se dan en los años 75 y 76. O sea que no es verdad que para ese momento las organizaciones armadas estaban desactivadas. De hecho, la mayor cantidad de víctimas mortales es en el año 76, seguido por el año 75, 74 y 73. O sea, cuando yo el martes aporté que se habían asesinado 778 personas en esos 4 años, el 70% de las víctimas mortales que ocasionaron Montoneros y el ERP se dieron durante los años de democracia. Entonces a mí siempre me parece que cuando hablamos de esto estamos repitiendo el discurso de que las organizaciones que cometieron actos de terrorismo luchaban contra dictaduras cuando la mayor cantidad de los atentados se cometieron en democracia. Y como dijo Santucho en su momento, él consideraba a la democracia republicana un enemigo, así que había que destruirla, había que de alguna manera atacarla. Y en cierta forma eso fue lo que hizo el ERP, eso fue lo que hizo Montoneros y las más de 15 organizaciones armadas que actuaron libremente en este país durante los 70. Usted dijo el otro día que pedían que las víctimas tuvieran algún tipo de reconocimiento. Nosotros lo que queremos es que se les reconozcan los derechos humanos. El derecho a la verdad, a la justicia y a la reparación. Y esto no atenta con la lucha de los organismos de derechos humanos por el reconocimiento de los derechos humanos de aquellos que sufrieron abusos por parte del Estado, sino que aporta
son ciudadanos que conocen también sus derechos y siempre los derechos humanos atienden a la mayor cantidad de casos, no a la menor. Y acá, sin embargo, los derechos humanos tienen una aplicación restrictiva, tienen una aplicación acotada a un determinado sector de la sociedad. Y tenemos entonces ciudadanos que detrás de cámaras, de hecho, está el padre de un niño de 3 años asesinado por montoneros, por la organización armada que integraban los papás de Victoria, y la realidad es que este señor perdió su hijo de 3 años y está esperando el reconocimiento moral, económico, como tienen las víctimas de la ETA, de la FARC, de las Torres Gemelas, y además la posibilidad de saber quiénes fueron los asesinos de su hijo y que paguen una condena. Victoria es una seguramente, víctima. digo, seguramente están desaparecidos. Ese es el problema. La verdad es que a mí me encantaría, si mi mamá o mi papá cometieron algún delito, poder ir a visitarlos a la cárcel. Yo no puedo ni ir a llevarles una flor porque están desaparecidos. Entonces, ese es el problema que vos tenés. Claro, y además, digo, porque pero creo que sos un abogada. dolor no es mayor que otro, porque imagínate que un padre que pierde un niñito... por favor. No quiero discutir. Hay un dolor Digo, vos sos mayor. abogada, yo también. Las dos sabemos que hay una diferencia entre una persona que es víctima de un delito y yo no soy nadie para meterme en el dolor de un ser humano que perdió un hijo. La verdad es que yo perdí a mis padres y sé lo que significa eso. No sé lo que significa perder un hijo, me parece que... Y ahora es que tengo... Creo que es distinto. Entonces, por supuesto que hay que respetarlo y que hay que respetarle ese dolor a esa persona, pero es víctima de un delito cometido por personas que no detentaban el poder del Estado. El Estado está para cuidarnos. Cuando el Estado es el que lleva adelante la comisión, digamos, de delitos, sea por acción o sea por omisión, como fue desde que apareció la AAA, que era fomentada y apoyada por el Estado y por omisión dejaban que la AAA lleve adelanto desapariciones también de muchas personas y torturas, es cuando estamos frente a delitos de lesa humanidad. Esa Pero es la los delitos de diferencia, lesa y hay humanidad, delitos la diferencia entre los delitos comunes y los de lesa humanidad, es que los de lesa humanidad el Estatuto de Roma lo estipula bien y dice que no solamente los comete el Estado, sino también organizaciones. Dentro de esas organizaciones quedan subsumidas montoneros y ERP. Y de nuevo, Bueno, yo no sí, quiero la letra tampoco de- polemizar con de vos porque yo Victoria. respeto tu dolor. De hecho, conozco a Eva, a tu hermana, con lo cual yo respeto profundamente el dolor de las familias de los desaparecidos. Simplemente quiero que se reconozca a estas víctimas porque eso es lo que aporta a la lucha de los derechos humanos en este país y eso es lo que permite que inocentes tengan los derechos que les corresponden, no solo en Argentina, sino en cualquier país del mundo, porque de hecho las únicas víctimas del terrorismo que en Latinoamérica no cuentan con ningún tipo de reconocimiento, desgraciadamente, es nuestro país. Igual, Santiago, sí. hay una estrategia que la marcábamos el martes, que me parece que es ponerse en el lugar de víctimas. Ponerse todo el tiempo en el lugar de víctimas. Digo, se lo explicó muy bien recién Vicky, la diferencia entre el poder que detenta el Estado y las leyes que tiene que cumplir el Estado para pelear contra organizaciones terroristas o contra cualquier tipo de delito común. Y además hay otra cosa, es la propia dictadura militar la que a partir de su accionar lo que hizo fue no hacer un juicio justo para que las personas víctimas del terrorismo pudieran conocer quiénes habían sido los asesinos, por ejemplo, del caso que vos estás dando, del chico, del chico que está el padre ¿Dónde está aquí. el padre? ¿Está acá? Entonces, ¿Dónde está el padre? Que venga el padre, a ver. ¿Dónde si está? hubiesen capturado y hubiesen tenido un juicio justo, punto- seguramente un minuto, porque- el padre sí, hubiese porque- sabido quiénes eran. ¿Sabes qué, los Gustavo? asesinos. Pero el punto de encuentro es el dolor. Y yo me quedo con lo que dijo Vicky. Vicky, obviamente que está lleno de víctimas. Ella también es una de esas. Claro. Y como ella dice, yo no tuve dónde llevarle una flor. Están desaparecidos. Hay mucho dolor en el medio, hay mucho dolor. Es una herida que aún no ha cerrado. Usted se llama como señor, buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo se llama? Barrios Isaac. Barrios Isaac. Isaac. ¿Vino con la doctora? Sí. ¿Y cuál es su historia? Bueno, mi historia es que a mí me asesinaron mi hijo de 3 años en un atentado terrorista en la localidad de Montechingolo. Bueno, vine aquí con el fin de pedir justicia, justicia para mi hijo, para todas las víctimas del terrorismo de aquellos años. ¿En qué año fue? 6 de diciembre de 1977. Bueno, lo que veo es que todo el tiempo se habla de
de las víctimas, de los derechos humanos, pero de una parte, o sea, de la parte que fuimos víctimas de la subversión, no se habla, ni de los medios, ni del Estado. O sea, somos ignorados. Y yo lo que veo es que somos ignorados, no existimos, fundamentalmente para el Estado, ¿no es cierto? ¿En qué contexto se dio esto, señor? ¿Cómo? ¿En qué contexto se dio? ¿Usted estaba en su casa? No. El nene fue a pagar un impuesto de luz en el banco con la madre. Cuando salía del banco, un comando subversivo fue a asesinar a un policía que hacía la custodia en el banco. Bueno, en esa circunstancia cometen el hecho y bueno, y mi hijo tuvo la mala suerte de estar en ese lugar y bueno, uno de los disparos le dio a él. Bueno, y falleció, obviamente. Yo quiero decir algo, porque lo escuché el martes y lo vuelvo a escuchar hoy. El tema de que como los militares desaparecieron gente, entonces, bueno, la víctima ya estaría reparada. Te digo la verdad, me parece atroz que me digan... me parece atroz que se diga que entonces los militares hicieron justicia desapareciendo gente, porque eso es lo que estamos diciendo. No estamos diciendo eso. Me parece aberrante. Negaron, digo que... Negaron la posibilidad de hacer justicia. Pero no me parece que lo que está planteando, y es cierto, y lo que yo planteé al principio, digo, para que no forzar interpretaciones que no son tales, es que precisamente al llevar adelante un plan sistemático de desaparición de personas con la clandestinidad que esto conlleva, digo, no solo desaparición de personas, sino apropiación de bienes, de recursos económicos, bueno, de varias cosas y delitos que se cometieron, lo que hicieron fue negarle a personas como el señor el derecho de poder acceder a la justicia. El señor, lamentablemente, si hoy no tiene justicia y si hay alguien a quien le tiene que reclamar, es a esos que tomaron el poder por asalto, secuestraron al pueblo argentino y se hicieron dueños de la riqueza de este país como un botín de guerra. Sí, por favor. Es la misma falacia de Gil Lavedra. No conocer la historia. Señor, discúlpeme, usted no tiene que pedir perdón por atentar contra la democracia. Claro. Se levantó en democracia. No es mi opinión. Es la opinión de mucha gente que pensamos que los carapintadas cuando Cámpora asume el poder, son los vándalos había que defendieron 2.500 delincuentes terroristas presos, detenidos. Había un fuero especial antisubversivo, había jueces y estaban siendo juzgados. Lo primero que hizo Cámpora fue liberar a los 2.500 porque lo votó el Congreso, Rico, fue una ley de amnistía. ¿Qué quiere? Vaya contra... Yo no puedo o no estar de acuerdo. Y después lo mataron al juez Quiroga. Antes lo mataron. Lo mataron al juez Quiroga, que era el presidente de la Cámara. A partir de ese momento, ningún juez iba a condenar a nadie. Esta es la realidad. Lo cual no estoy justificando el tema, porque un desaparecido es igual que 5.000, que 10.000 o que 30.000. Eso es otro tema. Uno es igual a 30.000. No estoy justificando. Pero esas fueron las circunstancias. Pero aclare que fue una ley del Congreso sancionada casi por unanimidad. Creo que la UCD fue el único partido que no lo votó. Hay un punto de encuentro. Por lo tanto, el peronismo como los militares tienen la responsabilidad de los desastres que vinieron. Tratemos de no chicañar, porque por es eso, peronista. Usted sabe lo que dice. Usted sabe lo que decía el general Juan Domingo Perón. No le quepa la menor duda que lo sé. Del ERP y de Montoneros. Sí, lo sé, y estuve presente en la conferencia de prensa de Olivos, en donde él habló de la diferencia entre la ultraizquierda y la ultraderecha y la extrema izquierda y la extrema derecha. Pero nunca habilitó, como alguna interpretación quiere, que el aniquilamiento era piedra libre para hacer lo que fuera. No he dicho eso. Franco tuvo las bolas de firmar los fusilamientos y yo estoy en contra de lo de Franco. Que le quiero preguntar a Vicky si hay un punto de encuentro en todo este dolor. A mí me parece que lo único que puede generar un punto de encuentro es la justicia, que es lo que desde el 2003 ahora estamos logrando en Argentina, que como sociedad hemos sido mayoritariamente, después hay grupúsculos que sostienen barbaridades,
pero creo que además son atizados por otros intereses. Digo, es bastante público, por lo menos en el mundillo del activismo político, que el señor Rico quiere ser candidato del PRO. Entonces me parece que son, digamos, otro tipo de intereses los que activan a veces estos grupos que son minoritarios en la sociedad, por suerte, y creo que hay una parte grande de nuestra Argentina que sabe que para no seguir con los ojos en la nuca, lo que necesitamos es justicia, es lo que se está impulsando en los fueros, y me parece que sobre eso hay que apoyarse, que es lo único que nos puede dar algún bálsamo en el alma para tener un punto de encuentro. Y creo que el punto de encuentro, por ejemplo, entre el señor, que no recuerdo su nombre, y lo que nos pasó a muchos de nosotros, es es el decirle, yo lo entiendo el dolor de su pérdida, y nosotros llevamos adelante los juicios a aquellas personas que impiden que usted pueda tener justicia para su hijito. Sí, por favor, doctora. Porque ustedes, Gil Lavedra, decían que todo en definitiva es parte de lo mismo, ¿no? Todos son víctimas de la dictadura militar. Con más razón entonces hay que repararlas. O sea, es un argumento que, aún siendo falaz, con más razón hay que repararlas. ¿Por qué falaz? Es falaz porque acá hay unos responsables que son los miembros de las organizaciones que cometieron atentados terroristas. Son ellos quienes deben responder en primera instancia. No pueden Luego el responder porque están Estado muertos. responderá por algún tipo de responsabilidad que deba tener. Pero primero debe responder el miembro de la organización terrorista, como ocurre en cualquier país del mundo. De hecho, no hay convención internacional ni tratado internacional que diferencie que algunas víctimas pueden tener derechos y que si el Estado abusa o viola los derechos humanos de sus agresores, esas víctimas se van a quedar sin sus derechos. En ningún tratado internacional está semejante barrabasada. A ver, quiero volver con el señor, porque usted, señor, era en ese momento que era un simple laburante, una persona... Operario metalúrgico. Operario metalúrgico, ¿tenía algún tipo de actividad política? Estaba Ninguna, ninguna. Ni sabía muy bien ni qué estaba pasando, me imagino. Sí, sabía lo que pasaba. Estaba al tanto. Le pregunto esto porque mucha gente que viene al programa dice, bueno, en esos años no se sabía tanto, salvo algunas agrupaciones o la gente un poco más joven. Tenía conocimiento. Usted tiene conocimiento de lo que estaba sucediendo. Tenía 23 años y bueno, obviamente como todo trabajador iba todos los días a mi trabajo. Todos los días había atentados, colocaban bombas, salían a matar impunemente, porque lo que pasó con mi nene es algo impune. O sea, fueron a matar a un policía y no les importó disparar a mansalva, a cualquier lado, caiga quien caiga. Lo único que ellos querían, a mi entender, era causar un efecto. Un efecto, llamar la atención, no sé lo que buscaban realmente. Aparte, yo lo que pido es justicia. Que el Estado se ocupe de investigar de la misma manera que investigaron quiénes eran los desaparecidos, quiénes los hicieron desaparecer. Quiero que se investigue quiénes fueron los asesinos de mi hijo, por qué lo asesinaron, por qué lo mataron, qué había hecho yo o qué había hecho mi familia para que vayan y asesinen a mi hijo. Yo lo que pido es justicia. Que el Estado se haga cargo e investigue a los asesinos de mi hijo, lo juzguen y lo condenen. Tanto mi hijo como las otras víctimas del terrorismo, ¿no es cierto? Que no he visto ningún condenado a la fecha de la parte del terrorismo. Pero es una falacia, Es más, digámoslo, perdóneme, libertad. pero es una falacia porque se condenó a los líderes de las organizaciones terroristas. Eso fue durante el gobierno de Alfonsín. Se lo liberó, señor. Sí, después hubo un indulto, después podemos discutir, bueno, por eso, después hubo un indulto. En los 90, claro. Si a usted le hubiesen matado a un hijo, no pensaría como piensa. Si a usted le hubiesen matado a un hijo, no pensaría como piensa. No. Estaría en mi lugar, póngase en mi lugar un minuto. Yo comprendo Pónganse su en mi dolor, lugar. pero a ver, es cierto que tampoco lo puedo comprender porque Aparte hay mucha afortunadamente... gente que no sabe nada de lo que pasó en aquellos años. Porque la mayoría no tiene más de 50 años. Y el que tiene menos de 45 años o menos de 50, era un chico de 10 años, 8 años. ¿Qué podía saber? Yo tengo 63 y por eso algo me acuerdo. Sí, Gustavo. No, que así como... A ver, yo no puedo discutir de dolor con el señor, es imposible. No hay manera de discutir sobre el dolor y la verdad es que todos acompañamos el dolor de cualquier víctima. Pero lo que digo es que parece que los líderes de las organizaciones terroristas no hubiesen sido condenados nunca y sí lo fueron condenados. Después hubo un indulto que favoreció no solo a los líderes de lo que ellos llamaban el proceso de reorganización nacional, y todo lo conocimos en realidad como dictadura, sino que también ese indulto favoreció a los líderes de las organizaciones terroristas. Y después,
no se avanzó sobre eso, deberíamos reclamar, obviamente, como sociedad, que volvamos a discutir el papel que tuvieron esos líderes en ordenar determinados atentados. Pero es que debieron ser juzgados. Pero que fueron juzgados. Después deberían haber sido... No, pero yo estoy hablando de todos, no solo de los líderes. Yo creo que montoneros, ERP, guerrilla, mataron familias enteras, secuestraron empresarios, volaron edificios públicos, robaron bancos en democracia, eso es cierto, la calificaban como burguesa, despreciaban la democracia, pero merecían un juicio justo. Ese es el punto central. No los líderes. Los líderes tuvieron ese juicio, como bien decís vos, y después Menem los indultó. Pero Videla explica con reato por qué no fueron a juicio. Dice Videla, los terroristas no podían ser fusilados públicamente, ni tampoco podían ser condenados judicialmente. No había otra solución que hacerlos desaparecer. Estábamos de acuerdo en que era el precio a pagar para ganar la guerra y necesitábamos que no fuera evidente para que la sociedad no se diera cuenta. Había que eliminar a un conjunto grande de personas que no podían ser llevadas a la justicia ni tampoco fusiladas. Por eso las hicimos desaparecer, dice Videla. ¿Rico? Todos hablan de plan sistemático. Por definición, plan es sistemático. Si no, no es plan. Había un plan sistemático de la guerrilla y había un plan sistemático que comienza con un gobierno constitucional. Yo no apruebo eso. En realidad, el plan de los dos bandos se transformó en desorden, en caos y en falta de conducción. En la parte de guerrillera, por obra de las fuerzas militares que no le permitieron continuar su maniobra. Y en la parte militar, porque no hubo conducción. Videla no ejerció la conducción de todo el sistema. ¿Cómo que no? No. Cada cual hacía lo que se le da la gana. Es la realidad. Videla, no había un plan sistemático. ¿Qué era Eso Videla? es verdad. Es de la realidad. ¿Pero qué era Videla? Digo, cuando usted en Semana Santa del 87... ¿No le damos la Videla? A ver. Rico, cuando usted en Semana Santa del 87 y en el 88 defiende a los militares genocidas, ¿por qué lo hace? No es así. Yo a Alfonsín le pido solución política definitiva. ¿Se a lo las pide de secuelas. forma pacífica o se levanta en armas contra el presidente constitucional? No me levanté en armas contra el presidente. Yo me sublevé. No me acusaron nunca de rebelión ¿Y no me aplicaron, qué significa? y no me aplicaron la ley de defensa de la democracia. Y sublevarse es un delito militar. Seguramente la democracia está muy fuerte como es para rehusar aplicarse la ley. la obediencia a los mandos naturales. Yo a Alfonsín le pedí. pedí. ¿Usted rehusó obediencia contra el presidente constitucional? No, los mandos naturales. Me refiero a los generales. Al general, ¿Y al presidente? No, al presidente no. No es el jefe. No es el jefe. ¿Me deja hablar, por favor? No me grites, señor. No, si le digo porque no me escucha. Sí. Bueno, pero levantemos Mire, la voz. No me grites. Está bien. No tengo nada que ver. ¿Te quiere terciar? No, También. No, que con respeto, por favor. Espere, pero con respeto. No, sí, es una dama, sí. Yo dije, solución, le pido a Alfonsín, solución política definitiva a la secuela de la guerra contra la subversión. Solución política para todos. Yo no pedí impunidad para los militares. Yo dije, solucione el problema, despeje el conflicto. El punto 3 de lo que dicen los montoneros acá. Perdón, usted lo que hizo fue levantarse contra una democracia frágil, fue parte de una organización como los Carapintadas que rehusaron obediencia a su mando natural, como usted mismo lo dijo, contra la democracia, que después como no la pudo vencer, gracias a la defensa que hizo toda la sociedad de esa democracia, usufructó en San Miguel y parece que quiere seguir usufructando. Así que la verdad. Pero no con el PRO. Señor, pero no con el PRO. Señor, le pido por favor, primero pídanos disculpas por lo que generó en el 87 y el 88 no le voy a cuando pedir, nos tuvo no le voy a pedir todos al disculpas borde y de menos a usted le voy a pedir disculpas. Pero no, a mí me tiene que pedir esta perdón, es la pero realidad. por suerte tenemos Y la además no justicia era que- una organización carapintada, eran todos carapintadas. Todas las Fuerzas Armadas y todas las Fuerzas de Seguridad. Porque éramos 300 hombres sentados en la escuela de infantería y había 100.000 hombres armados afuera. Y nadie los reprimió. Quiere decir que todas las Fuerzas Armadas estaban de acuerdo con lo que estábamos Me parece haciendo. muy importante decir que la verdad que la presencia del señor Rico para los radicales es insultante. Haberse levantado contra la democracia realmente es inadmisible
y a lo largo de todos estos años no encuentra ninguna justificación. De veras que lo que cabe es una disculpa y los planteos que hace, no solamente en esos términos, sino también cuando plantea una cuestión de una guerra, sin tener en cuenta la simetría entre particulares y el Estado, es inaceptable. La actitud que tuvo Alfonsín al juzgar no solamente a las juntas militares, sino también a los montoneros, fue la que corresponde a un gobernante democrático como fue reconocido en toda la historia del país. Creo que hay una deuda de la democracia que tuvo su primer momento con este juzgamiento, pero que ha quedado muy claro también y expresado por Sábato en su prólogo del Nunca Más, de dejar de lado esa teoría de los dos demonios. Hay una deuda que tiene que ver con el juzgamiento a los montoneros. No es posible que Firmenich esté libre. Entonces, me parece que tiene que quedar muy claro. Es insultante la presencia de alguien que se alzó contra la democracia. Es imperdonable. Seguramente el pueblo me vota mucho más que a usted. Y mucho más de lo que está acá. Mire, discúlpeme, esa es su opinión. No ha sido la opinión de la justicia. Por favor, sí, doctora. Después de esta discusión, que realmente no tiene nada que ver con las víctimas, vuelvo a recordar, hay 1.094 muertos, 758 secuestrados, 2.368 heridos, Pero acá la diputada habla de asimetrías, 4.380 bombas. Sí, Nada de Estado eso se propio. reparó, ninguna de esas víctimas está mencionada, ni en el Parque de la Memoria, ni en el Museo de la Memoria, ni en los libros de estudio. La gran deuda de la democracia y de los políticos con estas víctimas es indudable. Hace 33 años que las víctimas del terrorismo están desaparecidas de la memoria colectiva. Sí, la diputada habla de asimetría. La asimetría, de nuevo, no está contemplada en ninguna convención internacional. Una persona que sufre abusos del Estado tiene sus derechos reconocidos. Una persona que fue víctima de atentados terroristas tiene sus derechos reconocidos. Esta discusión se da exclusivamente en Argentina. No se da ni en Colombia, ni en España, ni en Israel, ni en Estados Unidos, ni con víctimas de Medio Oriente. A nadie se le ocurriría endilgarle, por ejemplo, a una víctima de Medio Oriente que su victimario, como murió a consecuencia de un bombardeo, esa víctima no tiene derechos. A nadie se le ocurre semejante atrocidad. Estás hablando de situaciones, perdón, porque el problema es que si no mezclamos todo... Y parece me gustaría igual me gustaría terminar la idea, o sea, me gustaría terminar la idea. Ahora como Vicky, sí, por favor. Cuando estamos hablando de estas personas, estamos hablando no de 2 o 3 ciudadanos, estamos hablando de 17.382 personas que merecen derechos humanos, a la verdad, a la justicia y a la reparación. Acá no se viene a reclamar ningún derecho que no les corresponda, ni se viene a reclamar nada que contradiga el derecho internacional. Aquí lo que se está reclamando es lo que es la ley y el derecho en todo el mundo, lo que es la costumbre en todo el mundo. Entonces, simplemente lo que nosotros queremos es que una persona como Isaac esté reconocido, que tenga sus derechos, que sepa quiénes fueron los agresores de su hijo de 3 años y que tenga la posibilidad de que tenga justicia y de que ese crimen no quede impune. Más allá de que se juzgó a los cabecillas, no pueden decirme que entonces personas que fueron detenidas en democracia, por ejemplo, como Gullo, o como, por ejemplo, como Kunkel o Tayana, que ninguno de ellos responda por la pertenencia a una organización armada. Deben responder, deben ser juzgados. No, bueno, a ver, digo, Tayana estuvo preso a disposición del Poder Ejecutivo Nacional varios años. En el caso de Gullo, que además tiene desaparecida su madre, también, digo. Entonces, por eso digo, para no mezclar las cosas, la evolución de los derechos humanos internacionales y la evolución, lamentablemente, del conflicto en la sociedad ha llevado a el reconocimiento de determinados derechos precisamente por esa evolución. Ahora estamos hablando de una situación que ocurrió antes, por ejemplo, de que se firme el Estatuto de Roma, una situación que era, pero
paradójicamente diferente a el conflicto de Medio Oriente o a la situación que se vive en el País Vasco, digo, con hoy el reclamo de víctimas del País Vasco a quien gobierna España, el reconocimiento de sus derechos humanos también. Digo, son situaciones tan diferentes que es distinto, es muy difícil poder traerlo acá, pero aparte por la dimensión de estas organizaciones en el 76, que vos muy bien dijiste, no era donde se empezaron a cometer la mayor cantidad de delitos porque estaban diezmadas. Entonces, cuando los militares toman el poder, esas organizaciones estaban diezmadas y están en todas las investigaciones. Yo no sé de dónde sacás el número, los números de víctimas que decís. El 17.000. Supongo que son... Supongo que el martes. Independientemente de eso, hoy en España están habiendo juicios abiertos por víctimas del terrorismo de la ETA por atentados ocurridos en la década del 70 y del 80, juicios que son abiertos previos, por víctimas del franquismo Estatuto de Roma. O sea también. que, digamos, la evolución por de los eso- derechos humanos ha sido incluir a las víctimas en el otorgamiento y en el goce de los derechos humanos, no excluirlas. Vos acá me estás diciendo que deben quedar excluidas porque el victimario fue desaparecido o fue de alguna manera agraviado por parte del Estado. Y la realidad es que la víctima no puede pagar eso. Este señor no era parte del Estado, Pero, entonces a ver, este señor no debe Es que responder lo que por estás esto. planteando, primero, pones en mi boca cosas que no planteé. Igual, la verdad es que no quiero discutir con vos, quiero plantear mi posición y ya está, porque evidentemente estamos paradas en lugares distintos, ¿no? O sea, yo sí reconozco que hay víctimas, o sea, acabo de decir público, la verdad es que me acerco en ese dolor, creo que lo único que nos puede acercar es el pedido de justicia. Lamentablemente, en el operativo de Montechingolo, como se conoce, donde usted relata que pasó lo que pasó con parece su... que fue otro hecho. No, Yo fue el quise ataque porque de el año Montechingolo. estaba Fue en mal. el 75. Dijo en el 77 él. Fue en el Diciembre del 77 dijo. Bueno, Sí, yo no pensé sé. que era en ese hecho, digo, quienes participaron en ese operativo están todos desaparecidos. Entonces, digo, están todos desaparecidos los del operativo Montechingolo. No sé si es el mismo, No, no es el evidente, mismo no es el hecho, mismo no es el hecho, mismo pero el problema que vos tenés es que la clandestinidad y el accionar de las Fuerzas Armadas hacen que hoy este reclamo que vos estás haciendo, que es legítimo porque a las víctimas hay que reconocerlas, no se pueda hacer. A ver. A quienes hay que reclamarles que no se pueda hacer es a estos que están presos. Sí. Estamos en 2017. Adhiero a lo que dice Alejandra Martínez y a lo que dice Victoria y me da miedo, me da angustia. Me siento muy mal tener que tener enfrente a Aldo Rico. Como todos argentinos, es una verdad de nuestra historia que creo que ya a lo largo de estos años hemos dejado en claro, ¿no? Cómo ha sido. Nos duele muchísimo lo del señor y creo que obviamente merece saber la verdad sobre la muerte de su hijo. Es algo de ser dolorosísimo, de 3 años. Pero seguramente los que mataron a su nene no están desaparecidos. Entonces también tenés que escuchar a Villarruel con una postura tan polémica y casi provocativa, digamos, provocativa sobre la historia y sobre el momento. Y me parece que esto se puede dar ahora en 2017. Y es parte de lo que yo digo, una postal más dentro de esta película, que en este año, con un Rico que desfiló en uno de los actos ahora democráticos y patrióticos nuestros como un héroe, cuando en realidad atentó contra la democracia y había gente que lo aplaudía, es cierto, había mucha gente que lo aplaudía. Sobre Avenida Libertador habrá sido, me parece, la gente del macrismo que lo aplaudió, que intentó ser Pero das intendente. toda la vuelta para pegarle a Macri, digo, no usen Pero- esta causa, pero no, no, usemos pero esta es causa. parte del momento. Sí, a ver. Que intentó ser candidato, su mujer también con un bloque como concejal en San Miguel. Y esto no Con lo el podemos Frente para permitir. la Victoria. Tiene que ser Con el Frente terminante. para la Victoria, no con el PRO. El repudio hacia Frente personas para la como Rico, Victoria. Villarruel, y a esto con que el intenta PRO. nuevamente meter una teoría que no, ¿Sabe que lo no que, corresponde? ¿sabe lo que espanta? Que este señor sea el defensor del gobierno más corrupto de la historia de los argentinos. Y tiene el tupé de Agrédame, venir, Rico, de venir a... pero- me enorgullece. a- Rico, a- fuiste hasta mí- candidato. Agrédame, Rico. He combatido perfectamente, permanentemente por la patria. Y no me quedé con nada. Y no me llevé nada al bolsillo. Este es el de esto. Entonces, espanta escuchar al señor defender a los ladrones más grandes de la historia argentina. Esta es la verdad. Ladrones Y espanta de los que usted fue candidato. el pensamiento único. Ladrones de Todavía los que parece usted que fue estamos en el candidato, pensamiento único del kirchnerismo y del Señor, camporismo. ladrones de los que usted fue candidato también. Las víctimas del terrorismo no tienen ningún derecho.
Esto es lo que dice la señora. Ladrones, Están paradas en otro lado. ¿De qué partido? Están paradas en el error. ¿Usted fue candidato? ¿De qué partido fue candidato A ver, usted? un minuto. En España, la ETA, en 45 años de accionar terrorista, ocasionó 843 personas. Aquí en Argentina, en 10 años, las organizaciones armadas causaron 300 víctimas más, en un cuarto del tiempo que la ETA. Este discurso en España no se da, por la simple razón de que la víctima del terrorismo es reconocida. Y Franco se murió divino en su mansión, sin que nadie lo juzgue, no saben dónde están los cuerpos de los desaparecidos durante el franquismo. Pero digo una cosa, acá estábamos discutiendo esta enorme injusticia que trae con su historia de vida este señor, ¿no? Este dolor enorme que tiene en el corazón, que seguramente le arruinó la vida. O sea, ¿tienen o no tienen derecho las víctimas del terrorismo de recibir una reparación histórica de parte del Estado argentino? El Estado argentino, ¿por qué le da una reparación histórica a todas las víctimas del terrorismo de Estado? Porque asume que una banda de criminales tomó los recursos del Estado, tomó el Estado, se apropió del Estado, lo asaltó, lo usó para asesinar a quienes ellos consideraban sus enemigos. Eso, acá y en la China, creo que podríamos llegar a concluir los argentinos 40 años más tarde. No es una guerra, no es una guerra porque salvo algunos que no, salvo algunos. Pero ponele que pueden opinar distinto, pero creo que la convención general, los argentinos hemos llegado a la conclusión de que esto no es una guerra entre dos bandos, sino que es un grupo de señores que usaron una bomba contra los grupos guerrilleros que estaban tirando bombas, pero son diferentes los actores. Ahora, el señor tiene o no tiene que tener en el Parque de la Memoria el nombre de su hijo. ¿Puede eso calmar su dolor? Si eso le calma el dolor al señor, pues entonces que el Estado argentino diga, bueno, nosotros también nos hacemos cargo de no haber podido controlar a los guerrilleros, llevarlos a juicio y juzgarlos como corresponde, de haber indultado en la democracia a los jefes guerrilleros que están vivitos y coleando y que ni siquiera tampoco han hecho ningún mea culpa. Si esto al señor le cura el dolor, si el señor también merece algún tipo de reparación económica, ¿por qué deberíamos negársela? ¿Por qué tenemos que politizar algo que finalmente no es lo mismo, obviamente, que agarren a tu viejo, lo torturen, lo violen, te roben a vos, lo metan en un lugar... O sea, todo lo que sucedió con el aparato genocida del Estado. No es lo mismo que lo que le pasó al señor, pero el dolor está. Y si para unirnos a los argentinos ese dolor tiene que ser reparado de esa manera, y si el Estado no fue capaz de controlar a la guerrilla de una manera con un Estado de derecho, el Estado democrático también puede doctora, hacerse cargo ¿qué de reparación puntualmente buscan ustedes? Más allá del reconocimiento, ¿hay una reparación económica también? Los 3 derechos humanos de las víctimas del terrorismo son a la verdad, la justicia y la reparación. A la verdad, saber cuáles fueron las circunstancias del hecho. A la justicia, que el responsable sea juzgado y condenado. Y a la reparación, una reparación económica y moral, que obviamente no va a subsumir los hechos a un estadio anterior, pero sí le permite a la víctima vivir con dignidad, tener, qué sé yo, atención psicológica. En el caso de Isaac, su esposa, la mamá de Juan Eduardo Barrios, el nene de 3 años, quedó seriamente dañada psicológicamente, nunca más volvió a ser la misma persona y es una persona que no ha tenido jamás asistencia psicológica. Entonces, eso permitiría que tuviera dignidad en su dolor. Está Maju con nosotros hoy. Maju, te vi expectante escuchando todo. Sos más o menos nacida en esa época también. Sos del interior del país. Viste que los del interior hemos también, como jóvenes obviamente que no vivimos esa etapa, pero uno va como armando entre retazos, ¿no? Había gente que sabía mucho más del tema, acá hay gente que la vivió y que dice, bueno, yo sabía algo, otros no sabían nada, pero nosotros no la vivimos. Con esos retazos que has conformado durante todos estos años, pasaron 40 años ya. A mí yo estoy con Victoria, me parece que ha sido tan clara, tan clara. Me asusta. Me da como una me hace como una cosa media de niña, ¿viste? Me da un gran desamparo que haya pasado lo que pasó en el país, que haya gente que lo defiende, digamos. No me voy a meter ni en el dolor de las víctimas, ni en las pérdidas. Me parece un tema tan delicado y tan tremendamente doloroso. Uno lo vivía en el interior con mucho silencio. Mis tíos se tuvieron que ir todos porque eran comunistas, así que se tuvieron que ir porque si no los
los mataban. Tengo amigos con papás desaparecidos, digamos, pero me parece tan delicado, me parece que todavía sigamos discutiendo y una cosa de sentido común y que todavía se siga diciendo cuántos fueron los desaparecidos, cuántos no. Como si eso tuviera algún tipo de importancia, como si el dolor mermara por un número. No. Se te llenaron los ojos de... Sí, porque uno no sabe, uno tiene un desconocimiento. Vos escuchás a Vicky y solo los que han vivido de tan cerca saben el dolor y lo que ha provocado lo que han provocado los milicos y el dolor que nos van a dejar de por vida. Que esté él acá, a mí no, hay una parte acá que está paralizada, ¿viste? Como una cosa de qué miedo. A puta madre, qué miedo que uno los tenga que seguir viendo y escuchando. Qué desgracia, qué mal nos las hiciste pasar, querido. Qué mal. Y Santi, igual, déjame aportar algo. Me da la sensación, después de lo de Centurión, digamos, que hay una parte de la sociedad que piensa de esa manera, digo, si algunos que están ocultos y piensa de esa manera, como que, digo, y por otro lado Aldo Rico fue candidato, digo, es decir, lo ha votado la democracia, lo ha votado gente, digo. Hay una situación que se plantea que no terminamos de entender y que la Argentina no logra terminar de entender, es decir, me parece que tiene que ver mucho la política, porque muchas veces la política usa este tipo de cosas. Las usa para, digamos, para que no estamos gusto personal. Es decir, exactamente. Que efectivamente la sociedad está partida. Exactamente. Bueno, pero a ver, y Aldo, ¿qué opinas de los dichos de Gómez Centurión? Que causaron tanto revuelo y trae este tema nuevamente al debate, ¿no? Me parece que Gómez Centurión forma parte de un gobierno que tiene una gran debilidad política y a lo mejor no fue oportuno sacar el tema ese. Después lo conozco bien a Gómez Centurión, es un soldado, ha combatido en Malvinas, es un héroe de Malvinas. Pero bueno, lo dijo, es lo que piensa, o estamos en el pensamiento único, o todavía tenemos los kirchneristas, o el gobierno lo tiene el ERP o Montonero, que no se puede pensar y no se puede decir lo que uno piensa. O militares. Por favor, o los militares, tiene razón. Bueno, los militares. Si yo no lo estoy defendiendo. Yo en ningún momento, igual que Victoria, no ha defendido el proceso. Yo no lo defiendo el proceso. Discúlpame, no lo defiendo el proceso. ¿Cierto? Bajo ningún punto de vista. Yo no tengo ninguna acusación de violación de derechos humanos. No tengo ninguna. Sí. Sí, no, es cierto. Hay muchos que no tienen acusaciones, lo que no significa que no hayan hecho nada, ¿no? Significa que la clandestinidad también lleva a que muchos que fueron torturados no sepan. Entonces somos todos sospechosos. Somos todos sospechosos. Entonces, no, pero en la principio Argentina los no que tiene. Se levantaron contra el orden democrático, sí. La Argentina no tiene defensa, la Argentina no tiene industria de defensa y la Argentina además está sometida a lo que nos importaron del abolicionismo, ¿no es cierto? Y ya también estamos sometidos a los delincuentes. Esta es la realidad. Y antes de que me olvide, voy a recordar que hoy se cumple un nuevo aniversario de la muerte del sargento Orue, muerto en el combate de la Tablada, cuando combatió a los subversivos y a los guerrilleros del MTP. ¿No es cierto? Hoy se cumple otro aniversario. Sí. No, estaría bueno, es muy difícil encontrar una síntesis. Después de escuchar, a mí me parece muy superador escuchar todo. Me parece buenísimo, no pasa nunca, no pasó nunca en estos años, ni en el periodismo, ni en la vida pública argentina. Yo sí creo, lo vuelvo a decir, que las 17.000, no sé si es el número que dan ellos, las 17.000 personas asesinadas por la guerrilla merecen verdad, justicia y reparación. Las tres cosas. Yo creo, estoy totalmente de acuerdo que merecen una reparación. El tema fue lo que hizo la dictadura después. Cómo hizo la dictadura para apaciguar la violencia guerrillera, terrorista, montonera o como quieras. Si vas a los primeros actos de gobierno de Videla, Macera y Agosti, primero suspendieron la autonomía universitaria, después prohibieron los sindicatos, después prohibieron los partidos políticos, después detuvieron a los líderes sociales y subversivos, después fueron los interrogatorios, después fue la muerte de los considerados irrecuperables, en términos de Videla,
y finalmente la desaparición de los cuerpos. Esa no era la manera, esa no era la manera. Yo escuchando con mucha atención, porque hay gente que acá sabe muchísimo y vivió, claro, carne viva toda esa historia, a mí me conmueve lo de Vicky de toda la vida y por supuesto lo que le pasó a Isaac. Me parece que es bueno que comencemos a sumar y que sepamos que el dolor de uno y el dolor de otro lo podemos poner en la misma balanza. Pero hay un problema, yo se lo planteaba el otro día a la doctora, ahora Aldo lo dijo ahí medio entre lengua. El tema es que ustedes defienden los derechos de una gran parte de personas inocentes que han muerto, pero les cuesta mucho plantear una bisagra sobre el comportamiento lamentable que tuvo y asesino la Junta Militar en la Argentina. No la condenan. Entonces es la parte donde al no existir una condena, no haber un reproche. Yo el otro día le pregunté por Videla, Agosti y Macera, doctora, y usted medio como que no me dio una respuesta convincente, porque creo que los argentinos, si queremos reparar, como dice María Julia, poner el nombre del chiquito de 3 años con el resto para rendirle un tributo, rendirle un homenaje, no nos va a parecer mal, ni nos va a parecer que estamos haciendo una cosa que es clandestina o que es deshonesta. Pero falta que ustedes hagan un reconocimiento, como también dijo acá el caballero y gran parte de la sociedad, que hubo una junta militar y una etapa dramática de la Argentina en todos los sentidos, que acá se torturó, que acá se usó picana, que acá se hicieron cosas atroces, que acá se robaron chicos, que acá se robaron bienes, que acá se utilizó todo eso. Y esa es la parte que tendrían que condenar con fuerza y contundencia. Me parece que falta esa pata, para que les crean o para que digan, che, lo que están defendiendo, ojo que no está tan mal, pero les cuesta ir a fondo con el otro tema. Mirá, yo lamento que vos no hayas, en tal caso, leído mis escritos, los libros, mis declaraciones. No, yo le pregunté acá, Yo he doctora. repudiado en todo momento los abusos del Estado y las violaciones a los derechos humanos. Ahora, y acá tengo que hacer la salvedad, no corresponde que constantemente estemos haciendo un mea culpa cuando no hemos sido parte del problema. Pero no es un mea Cuando culpa. no se le reclama, una y cuando condena no se le reclama, histórica. Claro. Eso, él y te está cuando diciendo, no- ¿qué opinás vos de lo que hicieron ellos? Yo he repudiado las violaciones a los derechos Pero humanos. él te preguntó pero lo que puntualmente estoy- por la Junta Militar. Y usted, fueron 3 Yo lo que autoridades yo de lo que facto. noto es que no se le reclama lo mismo cuando viene, por ejemplo, un miembro de una organización armada y no se le pide que repudie la acción que Está haciendo lo que dijo Pablo, no repudia. Termina. que admita a sus víctimas. O sea, aquí se nos pide a nosotros, en mi caso particular, mi familia fue víctima, pero además convivo con víctimas del terrorismo diariamente. Y se nos está pidiendo un mea culpa cuando yo en todo momento he tenido un discurso de respeto a los derechos humanos. Entonces, no entiendo qué tengo que más que decir para satisfacer algo cuando mis hechos hablan por mí. Sentirlo, Yo respeto Victoria, yo los te derechos respeto, humanos yo te y respeto, respeto el dolor ajeno. pero ¿sabés qué pasa? Siento que no lo sentís. Bueno, yo lo que vos Siento sientas que no no lo me puedo sentís. hacer cargo. No, yo no, me hago por cargo de supuesto. lo que digo y de lo Por que supuesto, hago. Yo porque me si a puedo mí me hacer cargo de lo preguntan que qué vos significa Videla para vos como argentina, te digo un asesino, un hijo de puta, una etapa dramática de la Está bien. Argentina, malísima. No Pero estoy yo dudando, elijo ¿viste? Tú. hablar de lo que no se habla hace 33 años de democracia. Hace 33 Pero años de podés hablar de las dos democracia que cosas. cada día se mata al hijo de él porque no se lo reconoce. pero habla de Entonces todo. quiero hablar de lo que no se habla hace 33 años. Sí, a ver, vos decías que cuál puede ser el punto de encuentro. Yo creo que ya la gran mayoría de los argentinos un punto de encuentro tenemos. Yo creo que sí. No queremos nunca más militares en el poder y no queremos nunca más organizaciones terroristas. Y ese es un punto de encuentro que la gran mayoría de los argentinos ya hemos saldado. Claro. Es fundamental eso. Fue una victoria, el otro día decíamos, de nuestras generaciones, ¿no? Claro que fue una victoria de Terminar nuestras con eso, generaciones. sí, más Como allá fue, de las como fue una diferencias, victoria de grietas y todos, aunque el señor Rico no lo quiera reconocer, fue una victoria pírrica, si se quiere, por lo que sucedió después, pero fue una victoria al fin haber salido todos en aquel 87 a la Plaza de Mayo, aunque no nos gustó cómo terminó la historia. Pero fue una victoria nuestra. Fue una victoria nuestra de la cual nadie se arrepiente de haber estado ese día en la plaza, absolutamente nadie. No sé si el señor se arrepentirá o no de lo que hizo, pero nosotros, los que estuvimos ese día en la plaza y que fue la inmensa mayoría de los argentinos, no nos arrepentimos de haber defendido la democracia más allá de cómo hayan terminado después los hechos. Para yo le haría una pregunta. ¿Entiende el señor Rico que existe debilidad política en este gobierno? Cuando pensó así del gobierno de Alfonsín, se acuarteló en Campo de Mayo. Realmente es inaudito. Aquí se trae a colación algo que me parece muy importante. Y reitero esto de que me parece necesario. Existe una deuda de la democracia que es reparar ese indulto a los montoneros. Pero también quiero destacar, porque me parece que hay una actitud de mucha madurez en toda
en todo el abanico político que repudió las expresiones de Centurión. Es cosa juzgada. Es algo de lo que ya no tenemos que dudar. ¿Lo deberían haber apartado? Lo que creo es que es una potestad del presidente. ¿Y por qué pero no lo la hizo? verdad es que me parece, es una potestad del presidente, pero digo, desde el radicalismo muy fuerte marcamos esto. Me parece que no puede ser, que fue absolutamente innecesaria. En esto estamos de acuerdo la mayoría de los dirigentes políticos. Sí, la gobernadora Esto lo no hay dijo ninguna ayer en la duda. red. La gobernadora Sí. Vidal lo expresó muy bien también. Su opinión no nos representa en absoluto. Nosotros creemos en la decisión que tomó la justicia. Ahora, vos preguntabas recién si habrá reconciliación posible. La verdad que un punto de encuentro es el que acá mencionamos muchas veces, incluso la vez anterior que vino la doctora, cuando dijimos que todos coincidimos, o gran parte de la sociedad argentina, afortunadamente ya hoy el tema tiene consenso y está instalado respecto de que el terrorismo de Estado fue lo peor que le pasó a nuestra Argentina, que los genocidas tienen que cumplir condena perpetua porque son delitos de lesa humanidad. Me parece que ya no hay discusión respecto de la teoría de los dos demonios y las guerras, que son Yo no grupos estoy muy tan de acuerdo, minoritarios. Ahora, Débora, si sobre eso hay consenso, si partimos de esa base, Porque no hay vamos a consenso, suponer mirá. que hay consenso sobre ese punto de la historia. Yo plantearía la siguiente pregunta, ¿no? Sobre todo porque está Victoria Donda y a mí me parece que ella, que además es legisladora, es diputada de la Argentina y nunca se ha victimizado, nunca ha usado su historia personal para hacer política o paramilitar, y a mí me parece absolutamente valorable ese punto. Si hoy, tantos años después, para buscar un punto de reconciliación, esto que decía recién la diputada, que decía Johnny, si las víctimas del terrorismo pudiesen o no, si están de acuerdo, realmente yo no lo sé, tener una reparación, si la reparación económica eventualmente, si Compartir los la nombres inclusión también. en el Parque de la Parque de la Memoria. A ver, ¿para qué eso me llama la atención? ¿Estarían de acuerdo ustedes que los nombres de las víctimas del terrorismo estén en el Parque de la Memoria? Cuando decís ustedes, hablas de un colectivo Sí, que... es cierto, que- vos no, tenés razón, Dirigentes Vicky. políticos, ¿no? Tenés razón. Ajá. El Parque de la Memoria es un monumento que se levantó con la idea de recordar a aquellos desaparecidos, torturados, asesinados, y precisamente se construyó en ese lugar porque es donde partían los vuelos de la muerte, donde seguramente la tiraron a mi mamá. Yo estoy de acuerdo con que la historia se tiene que escribir con todas aquellas personas que son víctimas, y en principio me parece que lo que tiene que haber es un reconocimiento, y si se quiere un reconocimiento físico está muy bien. Es en otro lugar, no es lo mismo. No es lo mismo una persona... En otro lugar debería ser. Es en otro lugar, En no otro es en el monumento. Parque de la Memoria. En el Parque de la Memoria están los desaparecidos del Estado, de aquel Estado que fue robado, que nos apropió, de ese Estado. Ahora, el Ahí otro está. día Graciela Fernández Mejide dijo acá que a ella le parecía que un punto importante para la reconciliación en la Argentina era que los militares, porque estaba el doctor Gil Lavedra, miembro del juicio de la Junta, es muy prestigioso en ese sentido, que los militares, cosa que no se ha escuchado con frecuencia, pidieran perdón por el genocidio ocurrido en la Argentina. Pero también quizá otro punto de encuentro es que muchos que se alzaron contra la democracia y que eligieron la violencia como modo de cambio de la política argentina, que eligieron la lucha armada, también lo pudieran hacer. Y de doblarle el brazo a un presidente. Porque quiero decir que esta forma casi anecdótica de contar lo que fueron los levantamientos carapintadas, en realidad tuvieron un objetivo, que era doblarle el brazo a aquel que los argentinos y argentinas habíamos elegido como quien tenía que dirigir el futuro y tratar en un momento muy frágil de nuestro país, llevar adelante un Pero las gobierno organizaciones democrático. armadas montoneras no debieran un pedir minuto, perdón. porque ustedes querían el nombre de las víctimas. Nosotros En queremos el que parque. estén en los memoriales que tratan sobre lo que fue el dolor de toda la sociedad en la década del 70. El dolor no ha sido patrimonio exclusivo de un sector. Ahora, en el Parque de la Memoria dice que están aquellos que fueron desaparecidos y también aquellos que lucharon por los ideales de justicia y verdad. Por eso allí también están personas como Fernando Aymal, que fue ajusticiado revolucionariamente por su propia organización. Montoneros lo mató por haber incumplido alguno de los artículos del Código de Justicia Revolucionaria. O está Alicia Camps, que murió en el año 72 armando una bomba. O sea, es un lugar donde no hay solamente desaparecidos. Entonces me parece que si esas personas están siendo homenajeadas en el mármol,
con más razón tienen que estar los inocentes, los miembros de la población civil y no combatiente que fueron agredidos por las organizaciones terroristas en democracia y en gobierno de facto. O sea, con más razón tienen que estar esas personas que de ninguna manera eran parte de una organización. Sí. Bueno, me parece que todos estamos un poco de acuerdo con que hay que saldar esa cuestión de reconocimiento, de nombrar y de poner también el ojo en el drama de quienes sufrieron la guerrilla. No creo que tengamos que volver Pasa que no es todo lo mismo. No, pero no es lo mismo, claro. obviamente que no es lo mismo. Sí. Es el mismo, o no es el mismo, es un dolor muy fuerte. No hablo que no es todo lo mismo porque vos cuando metés a todas las víctimas, claro, porque uno escucha la historia de ese papá, que le podría haber pasado a cualquiera, y uno se queda sin palabras. Aparte tiene toda la razón del mundo lo que dice el hombre. Un laburante, el nene sale con su mamá, le pegan un tiro y muere. Digamos, y es cierto que por ahí, es cierto no, es una realidad que el Estado, ningún gobierno lo escuchó nunca. Seguramente usted no habló nunca en ningún medio, señor. ¿O sí? ¿Alguien lo escuchó alguna vez? Sí, muy pocas. Muy pocas. Muy pocas. Una o dos oportunidades nada más, bueno. ¿Y cómo llegó a la doctora Villarroel? Bueno, hace ya unos cuantos años lo vi en un programa de televisión y me acerqué a ella. Me acerqué a ella de tantos años de esperar que vi por primera vez a alguien que nombraban a las víctimas del terrorismo. Fue la primera vez, bueno, me conmovió, busqué la forma de llegar a ella y, bueno, me acerqué y gracias a eso por lo menos puedo contar mi historia. Porque usted es una víctima, su hijo es una víctima y ellos también. Entonces yo por eso hablaba de un punto... La conozco, la veo siempre en televisión y, bueno, como legisladora y representante del pueblo le quiero pedir que, bueno, presente algún proyecto de ley en pos de que se investigue quiénes fueron los asesinos que mataron a mi hijo. Y también de otras víctimas. Creo que es hora de que también se investigue, se los juzgue y se los condene. Lo que tenemos los mismos derechos que los demás. No. Lo que pasa es que empecemos a sacar, porque podemos sacar, saquemos los militares de esto. Saquemos los militares y vamos a sacarnos con las víctimas. Claro, pero ese es el punto, punto, quedarnos con las víctimas, porque si nosotros ahora empezamos a pedirle al Señor, si nosotros, a ver, sería cruel pedirle a Isaac, por ejemplo, ahora, que él haga una exposición de su posición personal respecto de las juntas militares y del genocidio en la Argentina, de lo que pasó en la dictadura. Sería realmente una crueldad. Entonces me parece que ahí es el punto en donde no tenemos reconciliación posible. Si nosotros pudiéramos entender que el Señor, independientemente de lo que Él piense, de cuál sea su ideología, sus valores, sus ideas, si su hijo de 3 años fue asesinado y ese crimen está impune, también me parece que tiene derecho a expresarse y en todo caso a decir que ese no era el camino, la violencia política y poder, como dice Gustavo, entender hoy que ni el terrorismo de Estado, que no tiene ningún punto de comparación, por supuesto, es la asimetría absoluta, pero tampoco los actos terroristas o guerrilleros y el modo de cambiar el mundo es la violencia. Si podemos todos tener consenso en ello, y bueno, me parece que vamos a llegar quizás a lo que pasa es que Sí, por favor. Mire, acá estamos viendo el resultado del pensamiento único. Le niegan absolutamente justicia a los muertos por el terrorismo. Y la prueba la tienen en ahora vamos con... Y la prueba la tienen en lo que se muestra ahí. Una de las invitadas es Victoria Villarroel, que defiende el tema de víctimas de los terroristas. Ahí no hay ninguna visión de los atentados terroristas y de las consecuencias de los atentados terroristas en la República Argentina. Todo es una repetición de temas militares. ¿Usted cree que es tendencioso, Aldo? No, yo creo que forma parte de esta cultura que hay en la sociedad. Me parece que es un olvido suyo. No. Mire, Aldo, yo le voy a decir pero podrían estar. Porque como dijo Victoria, hay más víctimas de la subversión que desaparecidas. Yo le quiero decir, no empecemos con las cantidades porque hacemos agua ahí. Escuche, yo le quiero decir algo. Yo ya le conté el otro día públicamente, mi familia, que somos del interior, de un pueblito muy chiquito, vino en ese momento con mi hermana, yo esta historia la sé muchos años después, con mi hermana más grande, y mi hermana casi muere en la bomba de Lambrusquini, que le pusieron a Lambrusquini, mi tía vivía ahí a pocos metros. Yo esta historia cuando empecé a crecer la escuchaba,
Y nosotros no teníamos ningún tipo ni de militancia ni de nada, éramos como la familia del señor. Mi hermana podría haber muerto ahí, pero yo como mi hermana podría haber muerto ahí, corro esto y sé la atrocidad que cometieron los militares y sé la opinión que tengo de los militares. Digamos, separo y una cosa no tiene nada que ver con la otra, ¿se entiende? ¿Sabes por qué no? Sí, por una favor. cosa muy corta, perdón, Julia. ¿Sabes por qué no están, Aldo Rico decía, por qué no aparecen en los videos los atentados de los montoneros? Porque el periodismo en ese momento lo manejaba la dictadura. Porque no, los sindicatos fueron prohibidos, porque los partidos políticos fueron prohibidos. La justicia también. Obviamente la justicia, lo que quiero decir es, no hay imágenes de esa época porque el periodismo fue absolutamente cooptado, ya sabemos lo que pasó y qué se entregó, qué imprentas se entregaron para que algunos diarios se vendieran. Entonces, lo que digo, es difícil encontrar material audiovisual de esos atentados teniendo en cuenta lo que pasó. Yo digo, las víctimas de los montoneros merecen, insisto, reconocimiento y justicia, pero no podés despegar una cosa a la otra, Santiago. No lo podés despegar porque lo que vino después, la dictadura cívico-militar, fue a cambiar el rumbo de un país. No fue solamente a, de alguna manera, vengar o a cometer justicia. Vinieron a cambiar el rumbo de un país. Y Señora, eso no lo dicen ustedes. Liliana. A 40 años, yo creo que la Argentina, como dijo Gravia, aprendió algo, que no quiere más interrupciones a la democracia, que hay víctimas, y hay víctimas de ambos lados. Yo no estoy de acuerdo en poner algunas víctimas como más importantes que otras. Eso no significa que no repruebe el plan sistemático utilizado desde las más altas investiduras de la Argentina. Pero víctimas son víctimas y no es una víctima más buena que otra. Son víctimas. Ese niño de 3 años, ¿qué culpa tiene? Y lo que le pasó a Victoria, ¿qué culpa tiene? O sea, yo bajo ese punto de vista no voy ahí. Para mí las víctimas son iguales. Eso, las responsabilidades son distintas. Yo creo que hay dos cosas. Una cosa es la víctima y otra cosa son las responsabilidades. Indudablemente hay una responsabilidad de las cúpulas de las organizaciones armadas que básicamente fueron ERP y Montoneros. Y hubo una absoluta responsabilidad y hubo una absoluta convicción de estas dos fuerzas, Montoneros y ERP, de que había que tumbar el gobierno. Y esto no lo digo yo porque yo estuviera en la parte armada, que nunca lo estuve. Insisto, lo más revolucionario que hice fue pintar una pared, y encima poniendo que Perón vuelva, que yo nunca fui peronista. Porque, claro, o sea, Te tiró un centro. éramos jóvenes, o sea, entonces creíamos que Perón era una víctima. Pero lo que sí quiero aclarar es que la parte armada, tanto de Montoneros como ERP, creían, y muchos jóvenes creíamos, que el mundo podía ser mejor, y el valor de la democracia, que hoy nadie lo duda, entre ellos yo, no era tan importante en ese momento. Porque la democracia casi no la tuvimos en la Argentina también. O sea, la democracia era una cosa que yo me recuerdo que pasaba en un año, un par de años. El contexto mundial también, los 70. O sea, pero Sí. yo toda la escuela primaria, Santiago, y la secundaria, yo tengo un recuerdo, yo jamás aprendí instrucción cívica. Porque cuando me tocaba el año de instrucción cívica, un golpe. Entonces, jamás aprendí instrucción, jamás supe cómo era un parlamento y 3 poderes. Pues no me lo llegaron a explicar nunca. Pero te digo literal, yo no di esa materia en ningún momento. Y esto no soy la única, le pasó a muchos argentinos de mi edad. Entonces la democracia que hoy nadie duda y que todos defenderemos, indudablemente no era un valor de esa época. No lo era para los militares desde ya. No lo era para sectores empresarios. No lo era para sectores de la dirigencia y de los partidos tradicionales, porque tampoco seamos tan inocentes. Había partidos políticos tradicionales que tampoco creían tanto en la democracia. A ver, el golpear los cuarteles, y vamos a hablar a calzón quitado, señores, los cuarteles fueron golpeados por civiles. No fue un golpe solamente de los militares. Y hubo mucho apoyo también de los sectores civiles. Entonces, yo lo que creo es, en el caso de las víctimas, para mí las víctimas tienen el mismo derecho. Yo eso no lo puedo cuestionar. Pero las responsabilidades sí creo. Fíjese qué interesante.
La señora que formó parte de una organización terrorista tiene una visión mucho más amplia, mucho más generosa y mucho más realista de lo que pasaba en la Argentina. Y así nos ocurre a los combatientes de uno u otro lugar. Yo he sido, como todos muchos saben, yo he sido amigo de Rodolfo Galimberti. Y no tengo ningún problema en sentarme, porque lo he llevado a la Brania, a sentarse con todos los camaradas y los veteranos de guerra para explicar su posición. ¿Sabe dónde estuvo Firmenich la mañana del día en que se fue a España? ¿Dónde? En mi casa. Me fue a visitar a Los Fresnos, donde yo vivía. Y nos ocurre lo mismo a los combatientes. Nosotros no tenemos ningún problema. Lo que combatimos en Malvinas es sentarnos con un veterano inglés. Tenemos muchos más puntos en contacto que con muchos otros. Y nos hemos sentado y nos sentamos permanentemente con hombres y mujeres que participaron de organizaciones terroristas y sabemos que lo fueron y sabemos lo que hicieron, y podemos hablar y podemos conversar absolutamente sin ningún problema. Es lo que dice acá. Claro, los que no pueden hablar son los que están muertos. La cúpula montonera, no, los que están vivos, por supuesto. No, por eso digo. Nosotros también tenemos muertos. Ellos no pueden discutir. Yo tengo a mi hermano y mi cuñado muertos en este contexto, y no eran precisamente militares. No. Mi hermano y mi cuñado muertos en este contexto de guerra revolucionaria. ¿Qué eran? En la Argentina y en América. ¿Qué eran, es lo que dice, Aldo Rico? ¿Qué eran? No tiene importancia. La pacificación nacional, esto es lo que decía Firmenich, Perdía, etcétera, etcétera, y lo que yo le dije, lo que le pedí a Alfonsín, exactamente lo que le pedí a Alfonsín. La pacificación nacional es un requisito indispensable para que existan las condiciones que permitan suturar las heridas del cuerpo nacional. Entre los veteranos, entre los combatientes, estamos en mejores condiciones que entre el resto de la población. Porque hemos estado en el tema, nos hemos enfrentado, hemos arriesgado la vida y sabemos perfectamente cuáles son las condiciones. Ahora, ¿me permites una pregunta? No, que claro que sí, porque tenían un código en común. El problema es de toda la sociedad argentina que sufrió, las víctimas inocentes, los que fueron ajusticiados de una manera, increíblemente criminal por el aparato del Estado. O sea, claro, los que están vivos y han participado de luchas que ellos consideran, tienen sus respuestas, sus explicaciones, sus argumentaciones bélicas, etcétera, 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 sus teorías armadas, se sientan y charlan. El tema es de Vicky, el tema es de este señor, el tema es de los que no están más porque los tiraron a un río. ¿Y cuál es toda la hipocresía? Pará, no me iguales, María Julia, No, pará. Yo estoy viva y no precisamente convalido eso, ¿no? No lo dije por vos, lo dije por... No, por mí o por miles de personas que no estuvimos en esa parte. No, estoy hablando de la cúpula de Montoneros. Yo repudio a la cúpula de Montoneros, la de ERP, por Dios. No, igual... No, la dirigencia de pero Montoneros porque y ERP y desde que yo soy chico, y ahora que ya soy grande, soy una persona adulta, he escuchado todo tipo de especulaciones políticas con respecto a esta época tan oscura de la República Argentina. Ha tenido una utilización y un manoseo constante porque muchos gobiernos han utilizado esta bandera. Sí, pero hay algo... Para nada, porque... ¿Cuál es la utilización? ¿Cómo? A ver. Usando la bandera de los derechos humanos se robaron plata. Para mí no hay nada no hay nada más despreciable en un ser humano que utilizar esta tragedia, la peor tragedia de la historia argentina, para afanarse guita. Y se afanaron, ya comprobado por la justicia, mínimo 200 palos. Estoy hablando de sueños compartidos. Estoy hablando de cómo a través de una fundación de Madres de Plaza de Mayo, de lo que era la institución Madre de Plaza de Mayo, le dijeron, che, ayúdenos a hacer viviendas sociales, y la plata terminaba en cuevas financieras, la misma de Fútbol para Todos. Para mí no hay nada más despreciable, horrible, que utilizar esto para afanarse la guita. Y después está la plata de las organizaciones terroristas. Sí, señor. No, que es cierto lo que dice Johnny, lo comparto, es lo último, lo más reciente, lo más fresco que tenemos. Yo lo he repetido también en los mismos términos que lo dice Johnny. Pero me parece que la conversación para la reconciliación necesita también de un procesamiento de lo que ha ocurrido. Porque, y esto, lo que decía Rico, de que se sientan
con los jefes es porque tiene una concepción militarizada de la vida y de la sociedad. Lo cual no digo que esté ni bien ni mal, es discutible. Reivindicación al que usted llamó al soldado Luna, que estaba en la ducha, lo ametrallaron allí y había dicho antes de que lo fusilaran, aquí no se rinde nadie carajo. Y no tenía guita para volver a su pueblo para usar los francos. ¿Sí? O sea, esto es indiscutible. Ahora, quiero, por la interpretación más global, señalar todo lo que aparecía aquí era cayó Isabel. No voy a defender a ultranza a Isabel, pero un gobierno constitucional y que las Hay que hablar también. No, claro, pero era un gobierno constitucional, faltaban 8 meses para las elecciones. Y después, lo grave es hacerse cargo de la responsabilidad política, porque hay un dato, era la Guerra Fría, pero también Videla habló con Kissinger y Kissinger le dijo y lo autorizó a utilizar esa metodología. Yo viví que yo voy, sí, que me llamó la Me permite, no es así. Por favor. Pará. Es que no empiezan a tallar datos del minuto, director. Sí, un minuto. bueno, pero son otras paradojas. La alianza estratégica del proceso en la época de Videla fue la Unión Soviética. Y con Galtieri la alianza estratégica pasa a los Estados Unidos. Y fíjese qué paradoja. Con la Unión Soviética, acá se combate y se destruye el foquismo en la Argentina. ¿Es cierto? Que fue el parate de todo el proyecto del Che Guevara de hacer de los Andes la tierra maestra. Usted dice que sin eso hubiéramos sido Cuba. Lo dicen los guerrilleros, lo dicen los revolucionarios. Y lamentablemente, Por eso hubo que hacer con la alianza estratégica de la Unión Soviética, el Che Guevara fue a morir inútilmente, entregado por Castro y abandonado por el PC de Bolivia. Y fíjese otra paradoja. Fuimos a Malvinas a luchar contra el principal aliado inglés, siendo de aliado de los Estados Unidos, estando en alianza estratégica con los Estados Unidos. ¿No nos lleva a pensar un poco de que la Argentina ha sido siempre títere? Y que todo lo que nos ha pasado en el país es porque no tenemos la suficiente capacidad para definir exactamente nuestro ¿Y ahora, Aldo, estratégico? ¿Seguimos siendo títere o no? Y no sé. Pero no soy del PRO, ¿no? No soy candidato del PRO. A ver, Nunca lo fui. Bueno. Con el advenimiento de la democracia, se juzgó a los cabecillas de las organizaciones terroristas. Luego se los amnistió. Al igual que los militares. Sí, pero digamos, me estoy refiriendo a que después se los amnistió. A los dos. Las víctimas miraron en silencio ofreciendo esto en aras de una reconciliación nacional. A partir del 2003 se reabren los juicios de lesa humanidad. Lesa humanidad también son los actos de terrorismo. Allí perfectamente se podría haber reparado a esta mitad de la sociedad y 12 años después estas personas podrían haber tenido el lugar y el sitial que tienen en cualquier país. Sí, no, doctora, técnicamente es incorrecto. En el año 2003 se reabren los juicios en virtud de la anulación y la posterior declaración de inconstitucionalidad de la Ley de Obediencia Debida y Punto Final que el señor y sus camaradas de armas obtuvieron a punta de armas. Entonces, nunca le he pedido. No es por delito Por de eso debiera haber caído el indulto también pero a los no cayó terroristas. el indulto. No cayó Doctora, porque acá decidieron violar el derecho a la igualdad. No, el no indulto cayó porque no se decidió solamente violar la Constitución Nacional. Doctora, no por otra el cosa, indulto no por solamente salieron los responsables de las cúpulas de las organizaciones armadas, sino que también salieron en libertad los responsables del genocidio que todavía estaban presos. Digo, por eso es un indulto y no una amnistía. Esa es la diferencia técnica, doctora, que supongo usted debe conocer. Por supuesto, Entonces, pero independientemente de entonces, lo que digo, estamos porque hablando, para no mentirle a la gente en por el el derecho a 2003, la igualdad en el corresponde 2003, que si se está hablando en el de la 2003 el misma juicio se reabre. No, Termina ese y yo voy lo que con quería usted, decir sí. era No, otra no, cosa. está bien lo que está diciendo. Yo quiero decir una cosa, porque para mí es muy importante. Y yo respeto lo que dice todo el mundo y el dolor de todo el mundo y el dolor de este papá y el dolor de aquellos que perdieron a sus seres queridos. Me solidarizo, creo que es importante que todos y todas tengamos en claro algo, que es que si hay algo que rechazamos como sociedad es la violencia. Ahora, a mí no me piden que me reconcilie con quien no me dice todavía quién empujó a mi mamá viva desde un avión,
quien me arrancó de la teta de mi mamá cuando yo tenía 15 días y me entregó a una familia que no me quiso porque no me ajustaba el color de la piel y me regaló a otra familia. A mí no me pidan que me reconcilie con aquellos que lo agarraron a mi papá, lo levantaron de una plaza con 21 años, lo desaparecieron y no sé dónde está. Yo sé que a mi mamá es probable que no la pueda encontrar porque la subieron a un vuelo de la muerte. Pero sí quiero saber dónde está mi papá. La diferencia es que esa pérdida, la desaparición, genera otro tipo de trauma. Hay una diferencia. Entonces, yo creo que sí, que nuestra sociedad tiene que encontrar un punto de encuentro. ¿Cómo vivís con eso, Vicky? Y a veces mejor que otras veces. En este momento no de la mejor forma. Pero quien me ayuda a convivir con eso es mi hija. Sí. Claro. Sí. Que tiene los mismos ojos que la abuela. Y para mí eso es eso, o sea, yo sí quiero encontrar un punto de encuentro, pero ese punto de encuentro no es la reconciliación. ¿Sabes por qué? Porque los que están presos nunca dijeron la verdad. Que nos digan la verdad, que nos digan dónde están. Si a nosotros nos dicen dónde están, digo, es hasta más importante que me pidan perdón. ¿Qué perdón me vas a pedir? Yo durante 24 años no supe mi nombre, no supe... vos, si, no sé... Conozco a alguien y me dice, che, ¿vos de qué signo sos? Y yo no sé de qué signo soy, no sé qué día cumplo años. Entonces, digo, no sé qué signo... Bueno, sí, no sé qué día cumplo años. Así que me digan eso, que me digan qué día nací. Quiero saber qué día nací. Entonces, como eso no lo dicen, no dicen la verdad, no dicen qué es lo que pasó, precisamente porque sostienen el pacto de impunidad, de silencio, que durante todos estos años estuvieron esquivando. Cuando este señor, símbolo de los que se levantaron contra la democracia, y yo la verdad no soy alfonsinista, ahora Alfonsín lo respeto, lo quiero porque representó en un momento muy importante de nuestro país a un tipo que dijo, yo me pongo al hombro, llevar adelante una sociedad con democracia, con paz, que no era lo que estaban pidiendo todos los sectores de la política. Lo que pidió y lo que representó Alfonsín en el 83 no era lo que otros partidos tradicionales sostenían, que sostenían reconciliación tapando las cosas, reconciliación con impunidad. Eso no es reconciliarse. Yo no me puedo reconciliar si a mí no me decís que el tipo que le empujó a mi vieja está preso. Por eso... Un minuto, qué fuerte, por favor, sí. Tiene razón, yo lo he dicho en otras oportunidades. ¿Por qué no se conocen las listas? Es así. Yo tampoco sé tienen un código qué ha pasado con un montón de gente que conocí. Y creo que es una parte de la sociedad, o sea, toda la sociedad tiene que saber qué pasó exactamente con cada uno de los desaparecidos. Y yo estoy convencida que los militares que son metódicos tienen la información. Estoy convencidísima, estoy convencida. Y si no la tienen en 100%, la deben tener en un 90%. Y hay muchos que se están muriendo. Y nos va a pasar lo de Alemania. No tenemos, yo creo que lo que más importante sería es saber exactamente que alguien diga cómo se hizo, cómo fue, cómo se planificó, porque fue la ESMA, porque fue tantos lugares. Y que den los nombres, que digan cuántos vuelos de muerte, hubo unos solos, Silingos, ¿no? Que fue el que dijo, y se habló de los vuelos de la muerte, que yo en esa época me acuerdo que se hablaba. Caballos. Se hablaba de eso, pero eran versiones, como rumores, que costaba creer. Pero yo estoy segura que esa información está. Y coincido con ella. La reconciliación va a venir cuando una parte diga, sí, señores, esto pasó. Y también con la parte de las cabecillas de ERP y Montoneros. Me estoy recordando Montechingolo. Montechingolo tuvo muchas sospechas, por ejemplo. Absolutamente. Fue una operación que fue muy poco clara. Antes de Navidad. Por eso yo también creo que las cúpulas del ERP y Montoneros tienen muchas cosas que contar. Sí, la cúpula de ERP están todos muertos. Bueno, en este eso caso... quiero decir, ¿no? También fueron todos pero fusilados. No estuvieron muertos todos. Fueron todos fusilados de forma realmente extraña. El que yo no no fue estoy fusilado hablando, fue... yo no estoy hablando de Santucho, por ejemplo, ilegal. todavía está desaparecido. Entonces, yo no hablo de los desaparecidos. No, ya lo sé, favor. pero por eso... No me digas eso. No, estoy hablando de los que están vivitos y coleando. Sí, claro, pero no
porque Sí, lo dijimos durante no, todo el programa, la cúpula lamentablemente de ERP es cierto. Queda y lamentable, y, Bueno, digo, hay y muchas mucho- de las Kremer. personas que uno pide que sea Arnold justicia, que vaya a la justicia, estuvieron muchos años presos. doctora? Muchos. Arnold Kremer era del ERP, es uno de los cabecillas, debería estar respondiendo. También deberían estar respondiendo Firmenich, Vaca Narvaja, Berbisky, Perdía, personas que en ningún momento aparte han mostrado ningún tipo de arrepentimiento por las atrocidades que han hecho. Pero independientemente de eso, acá ya no se busca el tema del perdón. Y tampoco se busca una reconciliación que no se base en la justicia. Acá lo que queremos son valores universales. Justicia, verdad. Acá lo que se quiere saber es quiénes fueron los miembros de estas organizaciones que cometieron estos hechos. Doctora, le Estas hago- personas merecen el derecho de Doctora, saber. le hago una pregunta. ¿Usted cree que también los desaparecidos merecen saber dónde están, cómo fue que Por desaparecieron? supuesto, por supuesto. ¿Usted Pero cree no que depende, esa por supuesto, No, pero yo no no le depende pido, de la no víctima, depende de obviamente. usted. Yo le estoy preguntando si usted cree por que supuesto. también debe ser Yo no puesto estoy en a la favor de la desaparición como método. ¿Cómo voy a estar a yo favor estoy de preguntando eso? si usted cree que los militares, que son en definitiva... Pero considero que después de 33 años de democracia, que estamos esperando que estos argentinos y extranjeros, porque también hubo extranjeros que fueron atacados por las organizaciones terroristas, tengan el reconocimiento de sus derechos humanos. O sea, lo que ocurre en cualquier país civilizado Ahora, no es una del provocación. mundo. Yo escuchando a Victoria, la verdad que reflexionaba, yo suponía cuál iba a ser su respuesta, pero quería escucharlo cuando ella dice, me parece que en el Parque de la Memoria no es el lugar, no es el sitio. Y escuchándola, me parece que simboliza mucho de lo que fue la historia argentina, porque me parece que no hay, de los delitos de lesa humanidad, creo que no debe haber delito más aberrante que la apropiación de niños. Realmente creo que no hay reparación posible para la historia de vida de todos aquellos que fueron arrancados del seno de sus familias de origen. Si no le parece una provocación pedir una reparación en el Parque de la Memoria. Yo entiendo el tema de las víctimas, entiendo el pedido de justicia, entiendo que puede haber desde el punto de vista jurídico, aunque en algunos casos hay cosas juzgadas, pero desde el punto de vista jurídico una reparación posible, aunque son delitos distintos. Yo considero que no son de lesa humanidad, pero no quiero entrar en esa discusión técnica. Ahora, teniendo en cuenta y escuchando a Victoria Donda, que simboliza muchos casos de lo que fue esta historia negra de la Argentina, ¿no le parece realmente una provocación pedir el nombre en ese sitio? A ver, yo no lo veo como una provocación porque yo estoy pidiendo nada más el reconocimiento del derecho para estos inocentes. O sea, a nadie le puede repugnar que al lado de su nombre esté el nombre de un niño inocente. De ninguna manera le puede repugnar a alguien. De ninguna manera le puede repugnar No, ella que no dijo haya... que le repugnaba, estén los dijo que no soldados- estaba de que estén los acuerdo. soldados ¿Cree de que era el lugar? Formosa, etcétera. Lo que a mí sí me repugna profundamente es que en el Parque de la Memoria, entre personas inocentes, estén personas como las que yo mencioné. Personas que murieron armando bombas, que murieron en combate, no desaparecidas, que murieron ajusticiadas por las propias organizaciones, que murieron por la pastilla de cianuro, que les ordenaba a la dirigencia de montoneros que se tomen. O sea, eso sí me repugna. Me repugna porque entre los inocentes quedan personas que no lo fueron, que tomaron acciones que no son las del desaparecido. O sea, no fueron efectivamente desaparecidos. Pero independientemente de eso, yo, si vos me dijeras que hay varios sitiales, que a las víctimas se las puede ubicar en algún lugar, acá lo que nosotros pedimos es que existan, que se les dé la existencia. Vivimos hablando de los desaparecidos desde hace 33 años y se convalida que a estos inocentes se los desaparezca de la memoria colectiva. Es algo que no tiene explicación. Bueno, pero no están desaparecidos, esa es la diferencia. Pero se los desaparece no de la están memoria. desaparecidos. Se los No, desaparece bueno, en de la eso, memoria. La en eso- memoria es muy Pero importante. la memoria es muy importante, por supuesto, pero no están desaparecidos. Fue Todorov en todo, al museo en de todo la tipo- ESMA y dijo, acá faltan nombres, acá faltan los nombres de las víctimas del terrorismo. En Lo todo dijo tipo, Todorov. O sea, lo Villarreal, dijo en todo un tipo- filósofo extranjero. O sea, esto se nota que no es que no hay magnanimidad en el tratamiento de este tema. En todo tipo de enfrentamiento, ¿sí? Y no voy a estar comparando situaciones, Sí. digamos, de estas complejidades, porque en realidad lo que pasó acá no tiene comparación por cuestiones temporales y por la magnitud y por lo que ocurrió. Pero sí lo que quiero decir es esto. En la Alemania, ¿sí?, hay una ley que impide que aquellos que niegan el horror lo puedan plantear la negación de esto, precisamente por respeto al dolor. Por respeto a ese dolor, yo creo que la memoria es muy importante y poder recordar a tus muertos y a tus víctimas y a quienes te faltan en tu familia es fundamental. Ahora, una cosa es eso y otra cosa es que vos plantees que en un lugar donde hay desaparecidos y algunos
pocos casos de personas que, por ejemplo, aquellos que se tomaron la pastilla de cianuro no lo hacían obligados por las cúpulas de sus organizaciones. Se la tomaban porque elegían suicidarse a enfrentar la tortura. Digo, entonces, eso era lo que elegían. Vos podés juzgarlo, pero elegían suicidarse a enfrentar la tortura. Entonces, que vos quieras comparar eso a víctimas y para eso tenemos que poner de cianuro una orden de la comandancia mármol enorme, porque víctimas, la verdad es que hay millones en este país y no hay víctimas de primera y víctimas de segunda. No neguemos algo que es sumamente atroz. O sea, la comandancia de Montoneros le ordenó a sus combatientes tomarse la pastilla de cianuro y se las proveyó. Es algo aberrante. ¿Pero por qué? ¿Ante qué casos? Perfecto, pero ¿Ante es qué algo casos? aberrante. ¿Ante la tortura? Que no se haga responsable nadie de ¿Ante qué eso. casos? Si no se hacía fuerte. ¿Cómo no se hace? El que es ¿Cómo no responsable se es el que hace te iba a responsable? torturar. Ni Montoneros ni el ERP por la utilización de niños soldado, como la ñata Monasterio en el ERP, que en el Monte Tucumano tenía 12 años. ¿Cómo se utilizaron niños o adolescentes para combatir? Y acá nadie responde por eso. Pero independientemente de esa situación, Pero de están nuevo, desaparecidos. si Los que vos, vos pedís si que vos me respondan decís están que el Estado desaparecidos o recordó a las muertos. víctimas del terrorismo en 33 años de democracia, este reclamo de que las víctimas tengan memoria no tendría ningún tipo de sentido. La realidad es que el Estado exclusivamente recuerda a unas solas víctimas. Y nosotros lo que pedimos no es que reemplace a esas víctimas. Lo que pedimos es que aumente la cantidad de víctimas reconocidas. Lo que corresponde en cualquier país que se dice democrático. Gracias, doctora. Gracias, Aldo, por venir al programa. Tratamos de escuchar las diferentes posturas, las diferentes voces. Piqui, te pido que te quedes un minuto más porque están las chicas que parte de la organización de la marcha del próximo martes 7, creo que es. El 7 es la marcha, cada martes, ¿no? El tetazo, después de lo acontecido en Necochea. Aquí está el informe. Mirá.